Un organismo, la gente de menores ingresos comprenden 8.200.000 personas que perciben mensualmente un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil, que en septiembre se ubicaba en 7.560 pesos y desde enero subió a 8.060 pesos. En conjunto, ese 50% de la población con menos ingresos se lleva un 20,5% de la torta general. Por eso estamos en comunicación telefónica ahora con el economista Andrés Aciaín. Él es director del CELS, el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Aciaín, buen día. Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, a ver, ¿qué primera reflexión podemos hacer al respecto de los datos que se conocieron por parte del INDEC en las últimas horas? Mira, nosotros todavía tenemos que analizar en términos de comparación, pero bueno, más o menos muestran lo que se venía viendo en las estadísticas de los trimestres anteriores, que es una profundización en la desigualdad de la distribución y en los niveles, digamos, de pobreza en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por el otro lado, hay que tener en cuenta, son encuestas de hogares, ¿no? Y son los ingresos, digamos, declarados por la gente. En general, el número es un poco menor al real, pero incluso aún así, son datos que muestran que, bueno, este año el bolsillo de la gente ha corrido detrás del de los precios. Ahora, Andrés, una pregunta que realmente es llamativa, ¿no? O por lo menos llama la atención. Hoy un jubilado es prácticamente pobre o indigente. Sí, digamos, acá hubo dos cuestiones, ¿no? Para separar. Por un lado, hubo un incremento, obviamente, en lo que todos sabemos, los precios de los alimentos, los precios de los servicios, que impactan en lo que menos tiene. Por otro lado, hubo un cambio en la metodología del INDEC en cuanto a lo que considera ser pobre, que en una forma que uno podría decir, bueno, digamos, siempre es opinable, pero más ambiciosa, incluyendo más bienes, más servicios, y de esa manera generando que los ingresos para no ser pobres sean mucho más altos que con metodologías anteriores históricas del organismo. Sin embargo, bueno, este cambio en la medición no se adaptó a un cambio en lo que es el pago de la jubilación, la asignación y el salario, ¿no? O sea, acá hubo un cambio en la metodología de la pobreza que casi incrementa en 15% de la población pobre solo por una nueva forma de medir pobreza, incrementando los bienes y servicios que se necesitan, y encima en un contexto donde en este año aumentaron mucho los precios de los bienes y los servicios, y por lo tanto encima esa canasta se fue más alta. Lo que no se actualizó, como lo sabe todo el mundo, digamos, de a pie, fue el bolsillo de la gente, lo que es la jubilación, lo que es la asignación, que nuestras estadísticas muestran que más o menos al jubilado le sacaron en el último año un mes de jubilación. Un mes. De los aumentos de los precios. Sí, cuando uno, porque acá hay siempre, se dice, perdió 10% frente a los precios, sí, 10% porque aumentó un 10% menos, pero cuando uno mira mes a mes cómo aumentó la jubilación y cómo los precios, le van sacando ese 10% y a veces es más, porque la jubilación aumenta 2 veces al año, los precios aumentan todos los meses, y cuando uno hace la cuenta, redondea y es más o menos una jubilación, perdió el jubilado de un mes, de los 12 meses, digamos, uno se la sacaron mediante el aumento de los precios, ¿no? Bueno, y esto explica después estos resultados en las estadísticas de ingresos. Ahora, también la sensación con los aumentos que se vienen, la nafta, los peajes un 100%, 120%, el transporte público de pasajeros, ¿esto va a impactar directamente en la inflación? Sí, acá hay una política en materia de tarifas, de Aranguren, tiene dos puntos que yo creo que son descabellados, ¿no? O sea, uno es fijarle a las empresas a valor dólar los ingresos, sobre todo la extracción de hidrocarburos, ¿no? Como si no están en Estados Unidos, están en Argentina. Acá cobramos en pesos. ¿Cómo? Acá cobramos en pesos. Por eso, entonces ajustarle a valor dólar, como fue en la época de Menem, ¿no? En la misma política, que las empresas privatizadas habían fijado contratos con precios a valor dólar ajustados por la inflación norteamericana. Bueno, en vez de una política similar, se dice tiene que estar al precio internacional en dólares. Una cosa que no tiene ninguna razón de ser porque se saca en la Argentina, ¿verdad? Totalmente. Y la segunda cuestión que es descabezada es que se le quiere fijar un precio del gas en boca de pozo que después va impulsando toda la matriz energética hacia arriba, digamos, y llega después al consumidor en las tarifas,
del valor del GLP, digamos, del gas licuado, que para que la gente entienda es como que pagarle a las empresas que sacan gas en la Argentina como si estuviéramos importando gas en barco, como si Argentina fuera una isla que tuviera que traer toda su energía en barco. En barco, claro. Si esa es la matriz de costo que van a imponer en Argentina, que es como si fuéramos Cuba o Haití, Dominicana, digamos, una isla que tiene que abastecer del exterior todo su combustible, obviamente imagínate que para la gente el precio de la energía va a ser carísimo, esto se va a ver después en las tarifas, en los combustibles, y aparte no creo que haya empresa productiva que sobreviva con esos precios energéticos de los más altos del mundo, ¿no? Ni mucho menos una pyme. No, mucho menos una pyme, una cooperativa. A la pyme la destruye. Sí, es una política realmente destructiva en materia de producción y que no se justifica, porque Argentina se abastece, por ejemplo, en el caso del gas, más del 70% con gas propio. No lo importamos en barcos como para pagárselo a ese valor. Y gas que cuesta traer 50 centavos de dólar, el millón de BTU, se lo quieren pagar cerca de 6, 7, 8 dólares, digamos. Esa es un poco la proyección que hicieron en el momento cuando se hizo la audiencia pública, ¿no?, para los próximos años. Entonces, me parece que ahí hay una política, esa política que ellos dicen, bueno, tenemos que llevar el precio de las materias primas de la Argentina al valor internacional y al más alto internacional, hace que los argentinos seamos extranjeros en nuestra propia tierra, porque vamos a pagar las materias primas que salen de nuestro suelo como si las importáramos desde el exterior. Hacia ahí lo que pasa es que hablando de los futuros aumentos, ¿no?, y recién lo mencionábamos, el registro en alimentos, canasta básica, ¿no?, alimentos y bebidas, que fue lo que además más se ha incrementado en términos inflacionarios, los aumentos a los que le puede escapar ese sector, el más pobre, ¿sí?, para decirlo concretamente, es, por ejemplo, el incremento de la nafta, pero después están dados en servicios básicos que todos necesitan, ¿no?, y de los que no se puede prescindir, es decir, alimentos, agua, bueno, y servicios públicos, ¿no?, agua, gas, luz. Es decir, lo que quiero preguntarle, ¿esto en los próximos meses se cree que se va a incrementar de la misma manera? ¿No están dadas las condiciones para que haya una reducción? Sí, incluso la nafta impacta, porque la nafta le pega a todos los bienes. A todos los bienes hay que trasladarlos. Sí, incluso en transporte, que también se ha incrementado. Claro, o sea, después eso le pega el costo de todos los productos indirectamente, o sea, que incluso si no tenés auto, el aumento de la nafta indirectamente impacta. te pega después cuando vas a comprar el supermercado. Claro. Ahora, Andrés, sí, ¿por qué el gobierno se niega tanto a discutir lo que sería el margen de rentabilidad de las empresas? Porque yo me pregunto, una autopista con un 120% de aumento, ¿cuánto es el margen de rentabilidad de los dueños de la autopista? Sí, acá hay una política, lo mismo fue cuando se hicieron las audiencias. Claro. Entonces se fijó un valor, cuando en su momento las audiencias, ¿cuánto es el precio del gas? Lo que las empresas dicen que quieren que sea el precio del gas. ¿Cuánto tiene que ser la tarifa eléctrica para la distribuidora? Lo que las empresas quieren. Claro. Ganan fortunas. Hay una discusión de por qué ese margen de rentabilidad o cuál es la estructura de costos, no se analizó nada de todo eso, ¿no? Eso, lo mismo, digamos, se hace se dice en casi todos los sectores. Bueno, llegando al punto de la Secretaría de Comercio, no quiero decir la marca, ¿no?, pero con este empresario que los acusa de que lo boicotearon desde la propia Secretaría de Comercio por vender barato, ¿no? Sí, es verdad. Y que no lo desagradecían. O sea, hay una política que parece una joda, ¿no? Están a favor de los grupos empresarios sin discutir la rentabilidad. Es una ¿Cuánto ganan? Cuanto más gana la empresa, mejor. Digamos. ¿Cuánto quieren ganar? A ver, una empresa que gane un 2% anual en el mundo es una fortuna. De rentabilidad, digo, ¿eh? ¿En cuánto? Un 2% anual. En un supermercado, por ejemplo. Acá ganan el 8, 9, 10%. Sí, o más. O más. 9, 10% o más. Sí. Están ganando más. Porque en la Argentina las tasas de rentabilidad empresariales, después hay que verla, después siempre se dibujan porque hay mucho autocrédito, entonces cuando uno ve la utilidad contable aparece disminuida, pero las rentabilidades muchas veces llegan al 20%, ¿no? Que es una barbaridad. Sí. Por eso, ¿qué es lo que hay que discutir? Digo, discutamos esto también y vas a ver cómo impacta directamente en los precios. Porque ¿cómo puede ser que una obra social cuya utilidad es del 3,2% mensual tenga una rentabilidad del 38% anual cuando es sin fines de lucro? ¿No? Es una locura. Sí, ahí me parece a mí que hay esa discusión, hay dos discusiones, ¿no? Una cosa es la inflación y otra cosa es la distribución del ingreso. Sí. Pero acá, que obviamente están vinculadas, porque cuando vos haces una política como la de este año,
hay una inflación con un deterioro de la distribución de ingresos. Bueno, lo mismo cuando la inflación estaba empujada por el consumo de la gente, por el mayor salario del trabajador, digamos, que presionaba sobre los precios, pero de una manera en que la gente ganaba un poco más siempre de lo que aumentaban los precios. Este año una política redistributiva a favor de grupos muy concentrados. Ni siquiera podemos hablar de los empresarios, porque no, de todos los empresarios, hay muchísimos, la gran mayoría de los empresarios está hoy, este año, mucho peor que el año pasado, pero los empresarios, sobre todo primarios portadores, algunos grupos concentrados de provisión de servicios, una política de vía libre de incremento de su rentabilidad que aceleró la inflación en contra de la gente, ¿no? Por lo que quedaron atrás en esta carrera claramente son los salarios y los ingresos de la población. Andrés, gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes y un Muchas saludo a todos los televidentes. Gracias. Bueno, Antonio,